Hola alumnos cursantes de Estadística 1. A través de esta presentación explicaré el uso de la desigualdad de Chebyshev en el cálculo de probabilidad. Con este fin, utilizaremos la actividad 22 del capítulo 4. Con la expresión de la desigualdad de Chebyshev es posible determinar una cota mínima o una cota máxima para la probabilidad que una variable aleatoria asuma un valor ubicado dentro o fuera del intervalo de valores posibles concentrados alrededor de la esperanza de la variable. Este intervalo se determina eligiendo una constante simbolizada con D. Al sumar y restar esta constante al valor de la esperanza, se obtiene un extremo inferior y un extremo superior del intervalo de valores posibles ubicados simétricamente alrededor del valor de la esperanza. En este esquema se observa una sección del eje de los números reales y los valores posibles de una variable aleatoria X. También se indica el valor de la esperanza y el valor del extremo inferior y del extremo superior del denominado intervalo simétrico. Dentro del intervalo simétrico se observa que un valor ubicado en ese sector se separa del valor de la esperanza en una cantidad igual o menor a D. Al mismo tiempo, si se realiza la resta entre un valor ubicado en este sector y el valor de la esperanza, el resultado es menor o igual a D. Y negativo. También, si se calcula la resta entre un valor ubicado en este sector y el valor de la esperanza, se obtiene un resultado menor a D, pero positivo. Por lo tanto, se concluye que la resta o diferencia entre los valores posibles ubicados dentro del denominado intervalo simétrico y el valor de la esperanza de la variable tiene un resultado en valor absoluto igual o menor a la cantidad D. Fuera del intervalo simétrico se observa que los valores allí ubicados se separan del valor de la esperanza en una cantidad superior a D. También, si se realiza la resta entre un valor de la variable ubicado en este sector y el valor de la esperanza, se obtiene un resultado negativo. En este otro sector, si se realiza la resta entre un valor posible ubicado allí y el valor de la esperanza, se obtiene un resultado positivo. Por lo tanto, se concluye que la resta o diferencia entre los valores posibles ubicados fuera del intervalo simétrico y el valor de la esperanza de la variable tiene un resultado en valor absoluto mayor a la cantidad D. Con lo expuesto hasta aquí, corresponde identificar ahora la expresión de la desigualdad para determinar una probabilidad. La probabilidad que una variable aleatoria X asuma cierto valor dentro del intervalo simétrico, es decir, la probabilidad que una variable aleatoria asuma un valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad igual o menor a D, se identifica con la expresión que está en la pantalla. La desigualdad permite determinar una cota mínima para esta probabilidad que se calcula con 1 menos la varianza de la variable dividido el cuadrado de la cantidad o constante D. Con la desigualdad se puede determinar entonces la probabilidad que una variable aleatoria X asuma cierto valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad igual o menor a D, y es como mínimo el resultado de 1 menos la varianza de la variable dividido el cuadrado de la cantidad D. Otra manera de decir lo mismo es que, como el valor tope de probabilidad es 1, se puede indicar la probabilidad que una variable aleatoria X asuma un valor dentro del intervalo simétrico está comprendida entre el resultado de 1 menos la varianza de la variable dividido el cuadrado de D y 1. Por otro lado, también con la desigualdad, se puede establecer la probabilidad que una variable X aleatoria asuma cierto valor fuera del intervalo simétrico. Es decir, la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad mayor a D. La desigualdad permite determinar, en este caso, una cota máxima, que se calcula con varianza de la variable dividido el cuadrado de la cantidad D. Con la expresión de desigualdad se determina, en este caso,
la probabilidad que una variable aleatoria X asuma cierto valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad mayor a D, y es menor al resultado a varianza dividido el cuadrado de la constante o cantidad D. Otra forma de decir sería que, y dado que el piso de probabilidad es 0, se puede indicar la probabilidad que una variable aleatoria que asume un valor fuera del intervalo simétrico que se ha construido está comprendida entre 0 y el resultado de varianza de la variable dividido el cuadrado de la constante D. Con todas estas apreciaciones ya estamos en condiciones de comenzar a resolver la actividad. En esta actividad se identifica la variable longitud de tornillos. La fábrica que lo fabrica estima que el valor medio, o esperanza, es 160 milímetros y la desviación estándar de 10 milímetros. Se deben determinar una serie de probabilidades. En el inciso A, se debe calcular la probabilidad que un tornillo seleccionado al azar mida entre 140 y 180 milímetros. Los valores de la variable longitud comprendidos entre 140 y 180 se concentran simétricamente alrededor del valor de la esperanza, que es 160. Esto permite identificar que la constante D es igual a 20, verificándose que es mayor al valor de las desviaciones estándar 10. Por lo tanto, los extremos inferior y superior del denominado intervalo simétrico en este inciso A es 140 y 180 respectivamente. En términos de la desigualdad, la probabilidad de que la variable longitud asuma un valor entre 140 y 180 se interpreta como la probabilidad de que la variable longitud asuma un valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad igual o menor a 20. O sea, la probabilidad de que la variable longitud asuma un valor dentro de un intervalo simétrico. Como la desviación estándar informada de la variable es igual a 10, se determina una varianza igual a 10 al cuadrado, es decir, 100 milímetros al cuadrado. Por lo tanto, la cota mínima de la probabilidad es 1 menos la varianza de la variable dividido el cuadrado de la constante D. O sea, 1 menos 100 dividido 20 al cuadrado, resultando 0,75. En resumen, para el inciso A, la probabilidad que la longitud de un tornillo asuma cierto valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad igual o menor a 20 es de como mínimo 0,75. También se puede decir, la probabilidad que la longitud de un tornillo asuma un valor dentro del intervalo simétrico 140-180 está comprendida entre 0,75 y 1. En el inciso B, se debe calcular la probabilidad que un tornillo seleccionado al azar difiera en más de 15 milímetros con respecto al valor medio. Los valores posibles de la variable longitud que difieren en más de 15 del valor de la esperanza 160 son aquellos menores a 145 y aquellos mayores a 175. Por lo tanto, no se encuentran simétricamente alrededor del valor medio. Esto permite identificar que la constante D ahora es 15, verificándose que es mayor al valor de la desviación estándar 10. Por lo tanto, los extremos inferior y superior del denominado intervalo simétrico son 145 y 175 respectivamente. En términos de la desigualdad de Chebyshev, se debe calcular la probabilidad que la variable longitud de tornillos asuma un valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad mayor a 15. O sea, la probabilidad de que la variable longitud asuma un valor fuera del intervalo simétrico. Como la desviación estándar es 10, la varianza es 100. Por lo tanto, la cota máxima de la probabilidad buscada aquí es varianza de la variable dividido el cuadrado de la cantidad D. 100 dividido 15 al cuadrado, 0,4444. En resumen, la probabilidad que la longitud de un tornillo asuma cierto valor que se separe del valor de la esperanza en una cantidad mayor a 15 es de como máximo 0,4444. Otra manera de decirlo, la probabilidad que la longitud de un tornillo asuma un valor fuera del intervalo simétrico 145-175
está comprendida entre 0 y 0,4444. En el inciso C, se debe determinar la proporción de tornillos que miden más de 190 milímetros o menos de 130 milímetros. Los valores posibles de la variable longitud de tornillos menores a 130 y mayores a 190 se separan en más de 30 del valor de la esperanza 160. Por lo tanto, estos valores no están concentrados simétricamente alrededor del valor medio. Esto permite identificar que la constante D en este inciso es 30, verificándose que es mayor al valor de la desviación estándar 10. Por lo tanto, los extremos inferior y superior del intervalo simétrico son 130 y 190 respectivamente. En términos de la desigualdad de Chebyshev, se debe calcular la probabilidad que la variable longitud asuma un valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad mayor a 30. O sea, la probabilidad que la variable longitud asuma un valor fuera del intervalo simétrico construido en este caso. Como la desviación estándar es igual a 10, la varianza es igual a 100. Por lo tanto, la cota máxima de la probabilidad buscada es varianza de la variable dividido el cuadrado de la cantidad D. 100 dividido 30 al cuadrado, 0,1111. En resumen, la probabilidad que la longitud de un tornillo asuma cierto valor que se separe del valor de su esperanza en una cantidad mayor a 30 es de como máximo 0,1111. También se puede decir, la probabilidad que la longitud de un tornillo asuma un valor fuera del intervalo simétrico 130-190 está comprendida entre 0 y 0,1111. Hasta aquí la resolución de la actividad 22 del capítulo 4.